Buen día. En esta unidad 4 vamos a empezar a hablar de los principios que deben regir la ejecución de la pena privativa de la libertad. El primer principio del que me voy a ocupar es el de humanidad. Este principio claramente consustancial al iluminismo, al desarrollo de las ideas revolucionarias que llevaron a la independencia de las colonias británicas y que provocaron la Revolución Francesa también, y el repudio del ancien régime y del sistema penal basado en las modalidades inquisitivas y en la tortura como método de interrogación. Se enanca sobre el respeto del cuerpo humano, la declaración de que el cuerpo humano es un sagrado inalienable que no debe ser mancillado por la violencia, y implicó la proscripción de lo que hasta entonces eran las penas comunes y corrientes. Hasta entonces la mutilación, el azote, la tortura pública, la picota eran métodos habituales de aplicar penas, y lo habían sido durante los últimos miles de años con la aprobación de los juristas. Esto se enseñaba en las academias, se enseñaba por las personas cultas, en las universidades se enseñaba esta metodología de aplicar el castigo. Bueno, claramente el iluminismo, el movimiento humanista que se impone a partir de fines del siglo XVIII, propone reemplazar esa metodología por otra forma de castigar que respete la dignidad del cuerpo humano, que no recurra a la violencia física, más que en la medida indispensable para garantizar la aplicación de la ley, y de las penas principales, que pasan a ser las penas privativas de la libertad, que además tenían la virtud fantástica de ser perfectamente conmensurables de acuerdo a otro principio que se elabora en esa época, que es el principio de culpabilidad, conforme al cual qué mejor que tener una pena proporcional a la culpabilidad. Y si tenemos una pena que podemos medir y mensurar temporalmente, podemos dividirla tantas veces como queramos, para tantas cuotas de responsabilidad como sean necesarias, es decir, llegar a la proporcionalidad perfecta entre el alcance del castigo y la gravedad del hecho. En fin, claramente el movimiento constitucionalista del siglo XIX asume estos valores. Nuestra Constitución Nacional se ocupa de este tema cuando establece que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo, pero también cuando ordena establecer el juicio por jurado. Establecer el juicio por jurado quería decir repudiar el sistema de la tortura. También el artículo 18 implica la abolición de la tortura, ¿no? Que hasta entonces era un método jurisdiccional de averiguación de la verdad, y tampoco se podía aceptar este método como un método de castigo. Las penas previstas comprendían la tortura, comprendían las mutilaciones, comprendían los azotes, comprendían la piedra de la origa, comprendían distintos métodos de tortura que hemos visto cuando revisamos un poco la legislación medieval. Todo esto se repudia en la Constitución y se plantea la necesidad además de que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los en ellos detenidos. Se pudo discutir mucho si esta cláusula, que claramente se basa y se remite a las normas de la séptima partida que pudimos revisar en las primeras clases, hay alguna norma en la que claramente está esta formulación, ¿no? Y que la cárcel debería resguardarse a las personas, pero para permitir la tortura en aquel entonces, si se refería a los procesados. eh, pero se puede interpretar esto ampliamente y también entender que en el contexto de la Constitución esto se aplica a todas las situaciones, y que la idea era garantizar cárceles sanas y limpias y no más mazmorras medievales, sino lugares donde fuera posible la vida y la redención o la readaptación social de las personas. De hecho, Zaffaroni, en el tratado, en la edición de 1980, deducía de esta disposición constitucional la adopción por nuestra Constitución del modelo de la prevención especial, por ejemplo. A esto se suma, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la formación del derecho internacional de los derechos humanos, que con los horrores de la Segunda Guerra Mundial se decide proscribir la tortura, por ejemplo, incluso en la guerra, donde entonces es un método admitido en las guerras, el torturar a los prisioneros de guerra. Bueno, no se puede torturar a los prisioneros de guerra. Esto aparece en los convenios de Ginebra, ¿no? La imposibilidad de someter a otro interrogatorio a un prisionero de guerra que puede tener información militar muy relevante para ganar la guerra, que no sea preguntarle por su número de registro y por su cargo, y si no responde el cargo, la sanción de la persona que no responde es que no le van a respetar los honores del rango, y entonces va a tener que ir al pabellón de los soldados en vez del de los oficiales. Pero la proscripción de interrogatorios a los prisioneros de guerra es una innovación notable que aparece en el orden jurídico a partir de la Segunda Guerra Mundial.
con todavía el peso de lo que implicaron los campos clandestinos, los campos de concentración que funcionaron clandestinamente inicialmente, porque no se los conoció hasta el fin de la guerra. Nadie llegó a saber el alcance de ese plan de exterminio en campos de concentración hasta después de terminar la guerra mundial. Nadie se imaginaba durante el transcurso de la guerra lo que estaba ocurriendo, que en realidad fue develado por los ejércitos triunfantes, que además propagandizaron a partir de esto enormemente, demonizaron tremendamente al otro bando. En campos de concentración también había en los Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los demás países, ¿no? Pero no en lo que estuviera llevando, claro, un programa de exterminio y de genocidio como el que se desarrolló en los campos bajo el dominio alemán. Y bueno, frente a la fuerte presión de esta forma de mantener prisioneros de guerra, es que en 1955 se aprueban las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que son el estándar internacional más importante que se ha logrado y que ha asignado esta materia de allí en más. Naciones Unidas después no ha producido documentos que sean maravillosos en materia penitenciaria. En realidad ha habido algunos documentos que parecen indicar todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, cuando se ocupa Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, la proscripción del trabajo esclavo, hacen excepción respecto al trabajo esclavo a el trabajo prestado en las cárceles. O sea, el trabajo penitenciario podría ser un trabajo impuesto, el trabajo forzado en la cárcel. La pena de trabajo forzado aparece como asociada a una pena posible dentro del orden jurídico moderno en los documentos de Naciones Unidas. Esto yo creo que es la influencia deleteria de la cláusula 13, de la enmienda 13 de la Constitución norteamericana, que al proscribir la esclavitud dice no habrá esclavitud ni servidumbre forzada en el territorio de los Estados Unidos, salvo las sentencias judicialmente impuestas. O sea, esto en 1865 implicaba la idea de que la prisión con trabajos forzados era una pena privativa de la libertad posible en aquel momento, y en realidad muchos ordenamientos jurídicos hoy siguen hablando de la posibilidad de aplicar este tipo de penas. Pero modernamente uno no acepta la posibilidad de que una persona condenada a una pena privativa de la libertad se convierta en esclavo del Estado, ¿no? Esta es una idea kantiana que hoy podemos decir que está abandonada por la modernidad, aunque subsiste en los documentos de Naciones Unidas. Las reglas mínimas claramente avanzan en este sentido, porque hablan del trabajo de los condenados, pero hablan de la posibilidad de los derechos del condenado también a la retribución de su trabajo, que sea retribuido si es el único trabajo que se le asigna, el trabajo de la limpieza, por ejemplo. Le dan otro carácter al trabajo carcelario claramente. Ahora vamos a trabajar un poco sobre este estándar que es tan importante, pero avancemos un poco más y veamos que en 1966 se discuten dos convenios muy importantes en Naciones Unidas, porque no logró unificarse esta discusión en una sola convención, y se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Por un lado es adoptado por la Asamblea General, y por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hay una cláusula que se refiere a la finalidad de las penas privativas de la libertad, además de las garantías judiciales. Hay una que específicamente se refiere a cuál va a ser la finalidad de las penas privativas de la libertad, y ahí se dice que va a ser la readaptación social de los condenados. Y también en el Pacto de San José de Costa Rica, cuando se regula la finalidad de las penas privativas de la libertad, ahí se plantea también que la finalidad del régimen penitenciario será la readaptación social del condenado, con redacciones distintas y con posibles interpretaciones diferentes que uno pudiera hacer de estas dos disposiciones. Pero hay otros documentos de Naciones Unidas que me interesa tratar especialmente. En 1975, Naciones Unidas aprueba una declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. O sea, la Declaración de Naciones Unidas contra la tortura. El artículo 1 de esta declaración, en el punto 1, define la tortura y dice que a los efectos de la presente declaración se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya inflinja intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. Y acá viene lo interesante: no se considerarán torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida en que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Interesante, o sea, cuando define tortura, la declaración
de Naciones Unidas contra la tortura hace excepción de los dolores o sufrimientos graves que se sufran como consecuencia de las penas legítimas, pero siempre que esas penas se ajusten a las reglas mínimas, que es el estándar que se había fijado en 1955, que ahora vamos a ver con algún detalle. Hasta acá fantástico. O sea, uno diría, un poco feliz la asociación de la tortura con las penas, como uno querría que las penas no se las vea como una tortura, pero claramente se está hablando de penas que pueden ocasionar dolores o sufrimientos graves. Encerrar a una persona ocasiona un sufrimiento grave, y si es inherente solamente a la pena legítima, esto no va a ser asimilado a tortura, siempre que esa pena se ejecute conforme las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Leámoslo de vuelta. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad o sean inherentes o incidentales a esta, en la medida en que estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Hasta acá fantástico. 1975. Nosotros, en medio de la debacle de los últimos meses del gobierno de Isabel Perón, y después vino la dictadura militar que hizo de la tortura su instrumento favorito en los centros clandestinos de detención y nos sumió en el abismo del atavismo de la tortura, digamos. En 1984, nosotros salíamos de la última dictadura, Naciones Unidas firmaba la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En esta convención, el artículo primero también define la tortura con una definición muy parecida a la de la declaración. No tiene sentido ponernos a ver las diferencias entre una definición y otra, pero sí la última oración del artículo 1.1, que ahora dice: no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. Punto, y se acaba. Entonces, a diferencia de lo que decía la declaración, ahora habla de que no van a ser tortura los sufrimientos o dolores inherentes a las sanciones legítimas, pero no habla de que las sanciones legítimas deban ajustarse al estándar de la regla mínima. Lamentable, ¿no? Esto parece ser que fue una imposición del bloque soviético. ¿Cuál fue el motivo? O sea, supongo que sería no convertir lo que era soft law, unas reglas mínimas, en un compromiso internacional. Pero ¿cuál era el motivo para no poder cumplir esto como un compromiso internacional? La verdad que no sé cuál era la regla mínima que vieron incumplible. Hay reglas mínimas muy interesantes, ahora vamos a ver alguna de ellas. Lo cierto es que en la Convención Internacional de la Tortura se hace excepción de los sufrimientos inherentes a las penas, y esta sería la delimitación del alcance del principio de humanidad en el derecho internacional. Esto no impide que uno pueda tener un mejor estándar como el que hoy tiene la Argentina, por ejemplo, con la actual ley 24660, que en su artículo 1 dice que la ley la finalidad de las penas privativas de la libertad va a ser exclusivamente lograr la comprensión de la ley y que las personas puedan ajustarse a esa comprensión. El artículo 5 habla de que lo único obligatorio en el tratamiento va a ser lo relativo a la convivencia, la disciplina y el trabajo, y todos los demás aspectos serán voluntarios. Este principio de voluntariedad asociado a la humanidad ha cambiado, yo creo, cambia radicalmente la concepción de la pena en los últimos años en la Argentina a partir de esta innovación. Tenemos además un estándar regional que vamos a mencionarlo al pasar, pero que es muy interesante revisar, que es el que da la resolución 1 del 2008 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la resolución que aprueba los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Es interesante este estándar porque es un estándar regional que avanza por sobre las reglas mínimas, después de muchos años sin que hubiera habido avances en el SOF internacional o en los documentos que uno podía tomar como referencia internacional. Aparece este interesante documento con algunos avances, por ejemplo, muy interesantes las disposiciones de este documento respecto a evitar el hacinamiento, ¿no? Leámoslo ahora. Medidas contra el hacinamiento, principio 17. La autoridad competente definirá la cantidad de plazas disponibles en cada lugar de privación de libertad conforme los estándares vigentes en materia habitacional. O sea, la capacidad ocupacional definida en función de los estándares en materia de capacidad habitacional para el medio libre también, ¿no? O sea, aplicar el código de edificación a las cárceles. Dicha información, así como la tasa de ocupación real de cada establecimiento o centro, deberá ser pública, accesible y regularmente actualizada. La ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de libertad, sus abogados o las organizaciones no gubernamentales podrán impugnar los datos acerca del número de plazas de un establecimiento o su tasa de ocupación individual o colectivamente. En los procedimientos de impugnación deberá permitirse el trabajo de expertos independientes. La ocupación de establecimiento por encima del número de plazas establecido será prohibido por la ley.
Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, esta deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o degradante. O sea, el alojamiento está fijando como estándar este principio 17 por sobre el cupo asignado a un establecimiento, se convierte, cuando de ello se sigue la vulneración de derechos humanos, esta se debe considerar una pena o trato cruel, inhumano o degradante. Y la ley deberá establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido. Los jueces competentes deberán adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación legal efectiva. O sea, hace responsables a los jueces de adoptar medidas si no hay una norma legal que regule cómo resolver el problema del hacinamiento por violación del cupo de los establecimientos. Verificado el alojamiento de personas por encima del número de plazas establecido en un establecimiento, los estados deberán investigar las razones que motivaron tal situación y deslindar las correspondientes responsabilidades individuales de los funcionarios que autorizaron tales medidas. Además, deberán adoptar medidas para la no repetición de tal situación. En ambos casos, la ley establecerá los procedimientos a través de los cuales las personas privadas de su libertad, sus abogados o las organizaciones no gubernamentales podrán participar en los correspondientes procedimientos. Principio aprobado en el año 2008. Bueno, hay un muy interesante proyecto de ley presentado hace una semana por la Procuración Penitenciaria, primero en muchos años que se plantea tratando de regular la problemática del hacinamiento en las cárceles y que hay que asociar claramente con el principio de humanidad y con la temática que estamos viendo ahora. Ojalá tenga atención y tratamiento parlamentario, lo veo bastante difícil. Vamos a incorporarlo como material de trabajo también. Bueno, vamos a hacer un paneo muy breve por las reglas mínimas y después pasamos a algún otro principio. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que adoptó el primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebró en Ginebra en 1955, fueron aprobadas por el Consejo Económico y Social en resoluciones de 1957 y después en otra posterior de 1977. Es decir, no son adoptadas por la Asamblea General, sino por un órgano del Consejo Económico y Social, que es un órgano mencionado igual en la Carta de las Naciones Unidas. Y hay unas observaciones preliminares que explican que la primera parte de las reglas se va a referir a la situación de todos los y a la administración general de todos los establecimientos, y habrá después reglas específicas para algunas categorías especiales como los condenados, las mujeres. El principio fundamental, de acuerdo a estas reglas mínimas, es que deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. Ahora, después de decir esto, el principio fundamental, el punto 6.1 de las reglas de aplicación general, viene la regla 8, separación de categorías. O sea, por un lado un principio general de no hacer diferencias de trato fundadas en distinciones de raza, color, sexo o lengua, y después un principio que habla de separación de categorías. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponde aplicarles. Es decir, que los hombres y las mujeres deberán ser recluidos hasta donde fuere posible en establecimientos diferentes. En un establecimiento en el que se reciban hombres y mujeres, el conjunto de locales destinados a las mujeres deberá estar completamente separado. Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están cumpliendo condena. Las personas presas por deudas y los demás condenados de alguna forma a prisión por razones civiles deberán ser separados. Los detenidos por infracción penal, los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos. Estas son las reglas de separación por categoría. Parece incongruente hablar por un lado de una aplicación que no discrimine y que no haga separaciones en función de razones políticas, religiosas, y después hablar de separaciones por categoría. Una razón típica para separar por categorías adentro de una cárcel es la procedencia o de dónde es oriunda la población. ¿Y por qué hay que hacer esto? Y porque en general suele haber animosidades entre las distintas pertenencias. Entonces juntar a los extranjeros con los nacionales suele traer problemas. En las cárceles de nuestro país, juntar a los rosarinos con los santafesinos ha generado el motín de Coronda, por ejemplo. En realidad no ha generado, estaban separados en la cárcel de Coronda. Lo que ocurrió es que algunos lograron capturar al personal penitenciario para acceder al otro lugar y matar a los que eran oriundos del otro lugar, con lo cual claramente era indicada la separación. Lo que estuvo mal es que se lograran mezclar y que burlaran la seguridad para lograr mezclarse.
A ver, pasando en limpio de esto, el principio es la aplicación imparcial de la ley y la no discriminación. Ahora, por otro lado, no hay forma de administrar un sistema carcelario adecuadamente si no hay separación por categorías, si no hay una reclusión que atienda a las particularidades de cada grupo. ¿Cuáles serían las principales separaciones? Bueno, acá la ley habla y hace mucho hincapié en la separación de hombres y mujeres. Esto yo creo que es un tema ubicado en su contexto, en un momento en el cual en el mundo era impensable establecimientos mixtos, por ejemplo en lo educativo. A nadie se le ocurría que una escuela pudiera ser mixta en 1950, o era muy extraño. Yo recuerdo haber ido a una escuela primaria en donde solo éramos varones, ido a un secundario que era un bachillerato nacional para varoncitos, las mujeres iban a los liceos de señoritas, y ahora resulta que todo eso es promiscuo y mezclado. En las universidades también llegaban solo los varones, las mujeres eran excepcional que lograron estudiar en el ámbito universitario. Hoy se reciben y estudian más mujeres y se reciben más mujeres en la carrera de abogacía que cuando yo comencé la carrera, no hay ninguna duda. Esto ha cambiado muchísimo, entonces uno podría pensar si esa es una separación necesaria o no. Lo que sí seguro es interesante plantear es la separación entre primarios y condenados, entre las personas que no están condenadas son procesados, ¿qué tal? Y los que están condenados. Esta separación es una separación por categorías que razonablemente hay que mantener. Pero también uno podría pensar que también es más importante que esto separar entre los primarios absolutos y los reiterantes, porque puede haber alguien que sea primario pero que tenga 16 ingresos a la prisión y que todavía no tiene una condena firme, que es muy frecuente en nuestro país por la morosidad en la tramitación de los procesos judiciales, terminan siendo escarcelados y después el proceso por ahí termina con la persona declarada rebelde o no logra terminar ese proceso, y las personas pueden registrar a veces 5, 6, 7 detenciones y ninguna condena efectiva. Entonces, no solo la separación de reincidentes y primarios, sino primarios y reiterantes puede ser una separación interesante. Por supuesto, la separación por la categoría en función de la imputación, no de la condena, porque condenados no tenemos en las cárceles, las tenemos pobladas mayoritariamente personas imputadas de delito, que en principio están amparadas por la presunción de inocencia. Pero también es cierto que si no hacemos una discriminación en función de la imputación que la llevó a la cárcel, estamos poniendo a la población en riesgo. Es decir, si vamos a alojar indiscriminadamente a la población y vamos a generar una situación de conflicto que claramente hay que prevenir y hay que evitar. Uno dirá, esto es derecho penal de autor, y sí, se trata de aplicar unos criterios de peligrosidad en función de los antecedentes personales, y esto uno podría plantear que es derecho penal de autor, pero aplicado en favor rey, es decir, a favor de salvar vidas, a favor de prevenir riesgos. Claramente cuando esto se formuló las reglas mínimas, esta problemática no aparecía, pero hoy la verdad es que la administración de un sistema carcelario requiere hacer estas precisiones y estos cálculos de cuál puede ser el comportamiento futuro a partir de los antecedentes de las personas. Por ponerlo en un ejemplo práctico, no hay posibilidad alguna de pensar que sea racional alojar en un mismo pabellón a personas imputadas de delitos violentos contra la propiedad y meter en el mismo pabellón a personas que están imputadas por tráfico de estupefacientes y por un comercio prohibido, por ejemplo. ¿Por qué no es buena idea? Y porque los violentos van a inducir violentamente, seguramente, a los que trafican estupefacientes a que les faciliten el estupefaciente o el dinero o lo que fuera. O sea, uno va a estar prohijando la reproducción dentro de la cárcel de lo que se quiere evitar en el afuera. No es buena idea poner juntas la población violenta contra la propiedad con la población que se dedicó a atentar contra la propiedad mediante estafa. ¿Por qué no es buena idea? Porque va a generar conflicto. No es buena idea alojar juntos a personal policial imputado de la comisión de delitos con, por ejemplo, las personas detenidas por ese propio personal policial o por personas que pudieron ser detenidos por otros policías. ¿Por qué no es buena idea? Porque uno van a decir que los otros son antichorros y va a haber violencia, inevitablemente va a haber violencia entre esa población. Por ahí, excepcionalmente, puede no haberla. Más adelante podrá haber procesos de clasificación a partir de la evolución personal de cada uno que justifique mezclar categorías, pero esta separación inicial parece altamente atendible. No es buena idea mezclar delitos, personas imputadas por agresiones sexuales, por ejemplo por agresiones contra la integridad o la libertad sexual, con cualquier otra categoría de delito. ¿Y por qué? Porque lleva a problemas de convivencia y de revictimización o no, o victimización de quienes fueron victimarios, en fin. Pero problemas de violencia que hay que prescindir y hay que evitar. Se supone que están en la cárcel para su seguridad, no para que sean sometidos a sevicias o a castigos inhumanos. Bueno, primera regla entonces, la aplicación imparcial de la ley a todas las categorías y el intento de no discriminación. Un principio que a mí me parece que hay que
enhebrar con esto es la aplicación con separación por categorías, que es la regla básica de la administración penitenciaria, es la separación por categorías. Si esto se administra mal, todo se administra mal. El segundo principio que aparece en las reglas mínimas, el que aparece como número 7, lleva el título de registro. Y dice, en todo sitio donde esa persona es detenida se deberá llevar al día un registro empastado y foliado que indique para cada detenido su identidad, los motivos de su detención y la autoridad competente que lo dispuso, el día y la hora de su ingreso y de su salida. Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente en el registro. O sea, ¿por qué es importante llevar este registro? ¿Por qué hablo de registro empastado? Está hablando de unos viejos libros que se llevaban con papel pegado, dos hojas se pegaban y entonces como se escribía con tinta, la tinta, el papel seco, absorbía la tinta y una vez absorbido ya no se podían hacer enmiendas que no quedaban delatadas por la rotura del papel. Por eso hablaba de papeles empastados. Eran hojas pegadas que se hacían para dar fehaciencia a los asientos escritos en estos registros. ¿Por qué era importante? Y se llevaba un registro que debía estar empastado y foliado para seguir. El foliado quería decir que la hoja 2 seguía a la 1, la 3 a la 2 y además el foliado conlleva el orden cronológico, el respeto del orden cronológico para que los asientos no puedan ser adulterados por espacios en blanco, por llenados con resoluciones o órdenes de detención amañadas para justificar detenciones ilegales. ¿Esto, cuál es el sentido de esto? Y si una persona está ingresada irregularmente a un penal, esto se va a saber o al momento en que ingrese y no se asienta la orden de detención o al momento en que se asienta la orden de detención posteriormente al ingreso. Es decir, ingresó irregularmente y esto va a quedar ya hasta documentado en un libro de registro que se va a hacer con aspectos formales. Esto está muy bien receptado en los artículos 88 y 99 de la ley 24660 respecto del libro de registro de sanciones, cuando habla de que para los que se sancionan con sanciones de aislamiento se hace un registro especial, foliado, rubricado por el juez que exige la ley, también siguiendo un orden cronológico para que allí se asiente quienes están privados de su libertad, pero además de eso se asiente también quienes los visitan cotidianamente para garantizar que estas personas se respete su integridad. Es una interesante disposición de prevención de la tortura la que, siguiendo este principio de las reglas mínimas, adopta la ley 24660 respecto de un colectivo especialmente vulnerable a la tortura, que son los sometidos a sanciones disciplinarias. Bueno, otra regla básica que aparece entre las primeras es la relativa a los locales destinados a los reclusos. Acá establece las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso, se está hablando de aislamiento nocturno individual. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la Administración Penitenciaria Central hiciera excepción a esta regla, se debería evitar que se alojen 2 reclusos en cada celda o cuarto individual, o sea, por lo menos poner 3. Esto para evitar incidentes violentos entre los internos o para forzar contactos sexuales. No sé saber cuál es el sentido último, yo creo que fue ese. La regla se complementa con la última parte que dice: cuando se recurra a dormitorios, o sea, a pabellones colectivos, estos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones. Por la noche estarán sometidos a una vigilancia regular adaptada al tipo de establecimiento de que se trate. O sea, vigilancia nocturna aun cuando se trate de presos que estén especialmente calificados para vivir en alojamientos colectivos por su comportamiento, por sus conductas favorables, se supone. Ahora, la verdad es que esta no es la regla en todo el servicio penitenciario bonaerense. Por ejemplo, existen pabellones colectivos y de ningún modo el pabellón de ingreso es un pabellón colectivo. En el servicio penitenciario federal el pabellón de ingreso es un pabellón colectivo y ahí, por lo menos en Devoto, en el complejo 1, en el complejo 2 no tienen la suerte, tenemos la suerte, ahí hay posibilidad de aislamiento nocturno individual y celdas individuales de alojamiento, aunque pabellones colectivos de 50 internos y algunos menores. Interrumpimos un minutito. Bueno, seguimos con las reglas mínimas. Vamos a tratar de brevemente sintetizar lo más importante de estas reglas. Respecto a los locales de alojamiento destinados a los reclusos, también dice: los locales destinados a los reclusos, y especialmente aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de higiene habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen del aire, superficie mínima,
alumbrado, calefacción y ventilación. Esto dice la regla de aplicación general número 10 de las reglas mínimas. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber una celda subterránea, como hay en la alcaldía del Palacio de los Tribunales. No puede haber una celda sin luz natural, como hay en la alcaldía del Palacio de los Tribunales, como eran las celdas de la unidad 1 de Caseros. El edificio de 23 pisos que se había hecho especialmente para cárcel de encausados fue edificado con una arquitectura aviesa que había construido un doble sistema de paredes que impedía que la luz del sol llegara a las celdas. Los internos ventilaban a unos patios de aire y luz internos que eran los que comunicaban con el exterior. Había ventilación al exterior, pero no había luz directa del sol. Y esto, alojado unos pocos días, no hay problema, pero parece que la privación de la luz del sol genera una situación bastante complicada porque no se produce una asimilación de vitaminas y hay problemas. Generalmente afecta a la salud la privación de la luz del sol. Entonces, pero además tienen que tener ventilación, cubaje adecuado. No se puede tener en un cuarto de 4x4 a 32 personas, como uno ve habitualmente en una comisaría del conurbano, o cuando se recurre al alojamiento en alcaidías. A veces las alcaidías tienen lugares que son aptos para alojar a 6 personas o a 8 y hay 36 personas en el lugar. Y bueno, el cubaje, el aire no se ventila, hay un tufo particular que hace irrespirable el aire y hace insano y malsano el ambiente. Deben tener adecuada calefacción y ventilación. No habla de aire acondicionado, pero habla de ventilación en verano, calefacción en invierno, claramente. En todo local donde los reclusos tengan que vivir o trabajar, las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural. Ahí está la medida. Tiene que ser suficiente para que la luz natural que ingrese permita leer. Si alguien puede leer adentro, es suficiente la luz. Pero uno tampoco puede tener una celda donde aloje apenas personas privadas de la libertad en la que no ingrese luz suficiente para permitir la lectura a la luz del día. Y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial. O sea, si no hay ventilación artificial, tendrá que haber un circuito de ventilación que permita que, por ejemplo, con ventilación, lo que ahora se obliga a hacer gas del Estado, ventilación a ras del suelo para permitir la liberación de los gases o la eliminación del aire pesado y circulación fluida del aire frío que ingresa y lleva el aire caliente hacia arriba y sale por la ventilación de arriba que tiene que estar abierta para permitir la ventilación. La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista. O sea que además de haber luz diurna, tiene que haber luz artificial nocturna que permita el uso de la lectura durante algunas horas al día. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente. ¿Qué quiere decir hacer las necesidades de modo decente? Y tiene que haber posibilidad de intimidad en las instalaciones sanitarias. Todo lo contrario de lo que ocurre en los baños en los pabellones colectivos, donde los inodoros no tienen puertas, las duchas no tienen cortinas, el baño no tiene puertas, y el baño da a un local de estancia común al cual accede, por ejemplo, la visita, cuando acceden a la visita en el mismo sector de alojamiento. Los baños tienen que permitir esta mínima intimidad, lo que es un problema también desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Porque en los baños pueden ocurrir incidentes complicados también. Las instalaciones de baño y de ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiere la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana, clima templado. Claramente la regla es una regla europea. Yo creo que una regla americana amerita una higiene más. Esto es una broma que alguien va a decir que es discriminadora. Pero bueno, la higiene debe ser con una periodicidad de mayor frecuencia. Después aparece una obligación para los reclusos. ¿Sí? Exigirá a los reclusos el aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. Se facilitará a los reclusos medios para el cuidado del cabello y de la barba a fin de que se presenten de modo correcto y conserven el respeto por sí mismos. Los hombres deberán poder afeitarse con regularidad. Afeitarse en la cárcel conlleva tener acceso a maquinitas de afeitar, con lo cual implica tener acceso a elementos que pueden ser cortantes. O sea, es toda una cuestión de seguridad importante en algunos establecimientos el permitir
este acto cotidiano de higiene, ¿no? ¿Se exigirá a los reclusos el aseo personal? Yo creo que es indispensable, si va a haber alojamiento colectivo, que la gente, el aseo ya no es una cuestión individual, pasó a ser una cuestión de interés público y tiene que ser hacer ese alojamiento, un alojamiento forzado, forzada también el respeto de las normas mínimas de higiene. Alguien porque está detenido, además no puede decir vengan a bañarme, no, deberá bañarse solo. Esa protesta viola estas reglas mínimas. Después se habla de ropa de cama. Todo recluso que no se permita vestir sus propias prendas recibirá las apropiadas al clima y suficiente para mantenerse en buena salud. Dichas prendas no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. Me ha pasado como juez que me trajeran a una entrevista una persona en paño menor, le habían robado toda la ropa. ¿Cómo se resolvió eso en el momento? Hay que buscar alguna solución a esa problemática. Todas las prendas deberán estar limpias y mantenidas en buen estado. La ropa interior se cambiará y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene. En circunstancias excepcionales, cuando el recluso se aleje del establecimiento para fines autorizados, se le permitirá que use sus propias prendas. Cada recluso dispondrá, dice la regla 19, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza. Bueno, se garantiza la alimentación, los ejercicios físicos, servicios médicos. Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos, dice la regla 22. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la Administración General del Servicio Sanitario de la Comunidad o de la Nación, o sea, tendrán que ser parte del servicio sanitario. Esto tiene un sentido muy interesante desde el punto de vista de la salud pública. La población carcelaria, generalmente elegida entre la población más vulnerable, seleccionada entre la población más vulnerable del país, es la que presenta normalmente prevalencias de enfermedades típicas de la pobreza mayor que la que uno va a encontrar en la media de la sociedad. A ver si lo digo de otro modo. La población que está presa normalmente es la más vulnerable de la sociedad, entonces están especialmente seleccionadas personas que tienen una mayor probabilidad de padecer tuberculosis, enfermedades venéreas, un montón de problemas asociados a la pobreza, a la ignorancia, a dificultades en la educación. Desde el punto de vista de la salud pública, los servicios sanitarios de las cárceles deben estar íntimamente vinculados a programas de prevención de esto. Esto no ocurre ni al día de hoy, ¿no? Bueno, los establecimientos para mujeres, disposiciones especiales. Acá es interesante reparar en la regla 24. Dice, el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias, asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas, señalar las deficiencias físicas y mentales que pueden constituir un obstáculo para la readaptación y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo. A ver, desagreguemos. Debe examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso. ¿Para qué lo tiene que revisar después del ingreso? Y prevención de la tortura. ¿Para qué? Entre otras cosas, deslindar responsabilidades. Si ingresó una persona golpeada, esto tiene que constar en cuanto ingresó. Si aparece golpeada cuando había alguien adentro de la cárcel, y será responsabilidad de los que la tienen a la persona detenida. No está mal desde el punto de vista de prevención y también desde el punto de vista de interesarse en la salud de los que ingresan. Pero además, por razones de prevención clínica. Acá se mezcla una función, prevención de la tortura, en la cual esa revisión, en mi opinión, para el interno sería obligatoria, someterse a esa revisión, debe ser informado de que su consentimiento no es necesario para esa inspección, pero que además la información que se obtenga ahí va a ser comunicada judicialmente, o sea, si lo ven golpeado lo van a tener que comunicar porque es obligatorio. Para el médico esto debe tener claro, la persona que somete esa inspección por su decisión voluntaria de colaborar o no con ese control. Pero después aparece también la detección de una enfermedad físico-mental. ¿Y para qué esto? Y para ofrecerle la atención de la salud. Esto ya sí es una entrevista clínica en la cual rige el secreto médico y rige el consentimiento informado. Yo ahí creo que esto no se le puede imponer obligadamente. Al momento de la sanción de las reglas mínimas y estando vigente el positivismo criminológico, esto se entendía que era parte del tratamiento penitenciario. Hoy esto ya no se sostiene, y esto claramente no es así en la ley. Dijimos del artículo 5 de la ley, dice que es voluntario todos los demás aspectos del tratamiento. La revisión clínica esta es uno de los aspectos voluntarios del tratamiento, claramente en la regulación dada por la ley 24660. Entonces, para esa revisión, para ver si tiene enfermedades, ahí, para hacer una historia clínica, debe conseguirse el consentimiento informado del paciente, debe documentarse ese consentimiento informado en su historia clínica y esa historia clínica debe ser secreta. El médico debe asegurarse el secreto de esa historia médica.
Después también dice acá que si se trata el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas. También es cierto que aún si él consiente en una entrevista médica se detecta una enfermedad infecciosa o contagiosa, ahí rigen las normas de salud pública que rigen también para cuando uno va al consultorio del médico particular. Si el médico particular detecta una enfermedad infecciosa, va a tener que hacer las comunicaciones que la ley de salud pública obliga a informar para el seguimiento epidemiológico del tratamiento de todas las enfermedades infectocontagiosas en nuestro país. Pero esto no implica una violación del secreto profesional, ni va a implicar que ese tratamiento se acceda por la fuerza, en mi opinión. También tiene que determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo, y ahí hay un problema. Como el trabajo es obligatorio, uno puede decir si es un examen preocupacional obligatorio. Yo creo que también en ese caso es requerido el consentimiento y imponerlo por la fuerza. Ese examen preocupacional es algo hartamente discutible. Después vamos a ver por qué hay que matizar el tema de la obligatoriedad del trabajo. Yo creo que el trabajo obligatorio en la cárcel hay que restringirlo al que requiera, por ejemplo, la higiene personal. Se exigirá a los reclusos el aseo personal. Esto sí es un trabajo obligatorio de los reclusos, y el del aseo del sector de alojamiento son dos trabajos que yo creo que son obligatorios por la naturaleza misma de la privación de libertad, que pueden imponerse, y todos los demás aspectos claramente en la ley son un derecho-deber, son un deber, pero son un derecho del trabajo, y lo que es derecho ya no se puede imponer por la fuerza. Bueno, y leamos también que el médico deberá velar por la salud física y mental de los reclusos, dice la regla 25. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. O sea, tiene que hacer inspecciones a pedido de los internos, pero también a pedido de las autoridades cuando ven que alguien está llamando la atención porque, aunque no se queje, puede estar enfermo, o cuando alguien falta al trabajo, o lo que fuere. Y además debe visitar diariamente a todos los enfermos. O sea, tiene que haber un control médico cotidiano. El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectado por la prolongación o por una modificación o una modalidad cualquiera de la reclusión. O sea, cuando ve que se está afectando la salud, el médico tiene que presentar un informe al director sobre esto. Pero fíjense además la regla 26. El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto de la cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos, la higiene y el aseo de los establecimientos y los reclusos, las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento, la calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos, la observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por personal no especializado. El director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25.2, que hablaba de los que pudieran tener problemas de verse afectados por las condiciones de reclusión, y 26, que es esta que estamos leyendo, y en caso de conformidad tomará inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, transmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones. O sea, el médico, de acuerdo a las reglas mismas, es un ombudsman en la cárcel. Le hace recomendaciones, hace inspecciones regulares y asesora al director respecto de la cantidad, calidad y preparación. O sea, calidad organoléptica de los alimentos, calidad, poder nutritivo, composición de los alimentos, la higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos. O sea, de todo, de los alojamientos, del alojamiento de los reclusos, de los lugares de trabajo, de los baños, de los reclusos. Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado, la ventilación, todo esto lo tienen que informar como médico sanitarista. La calidad y el aseo de la ropa de cama de los reclusos, no, mire, se van a enfermar porque tienen la ropa sucia. Hasta la observancia de las reglas de educación física es competencia del médico, que además va a ser que va a ver a los lesionados si no están practicando deporte como corresponde. Y el director está obligado a cumplir las recomendaciones o a informar a la autoridad superior porque no las cumple con sus observaciones y dirigirlas a quien corresponda. Además, cuando habla de las disciplinas y sanciones, hay una regla especial sobre los médicos. Dice: el médico visitará todos los días a los reclusos que estén cumpliendo tales sanciones disciplinarias e informará al director si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental, dice la regla 32.1 de la regla mínima. O sea, cuando hay un interno sancionado en una celda de aislamiento, el médico lo tiene que visitar especialmente. Bueno, las reglas mínimas prohibieron las celdas oscuras, establecen límites al uso de los medios de coerción, además,
Garantizan el contacto con el mundo exterior, el derecho de queja, de la presentación de una queja, de un reclamo de los internos, el uso de la biblioteca, el derecho a la religión, al ejercicio libre del culto, al cuidado de los efectos personales, normas relativas al traslado de los internos que deben ser sacados, sustraídos de la curiosidad pública, como intención los noticieros televisivos, que parece que las fuerzas de seguridad no les comentan esto en los noticieros. Al contrario, les comenta los traslados para que los usen como pantalla, ¿no? como fondo de las noticias. Después hay reglas sobre el personal penitenciario, muy interesantes también, que no se están cumpliendo. Y después reglas sobre categorías especiales. Este estándar fijado en Naciones Unidas es el piso que no puede ser vulnerado por el alojamiento en penas privativas de la libertad para respetar el principio de humanidad, este principio básico del alojamiento. Bueno, vamos a hacer una introducción acá y después seguimos con otros principios.